El aire vibraba con atención, denso y palpable, como una tormenta a punto de estallar sobre los cuidados jardines de la mansión El Paraíso. El detective Ray Coleman, con el rostro pálido y la respiración entrecortada, miró de Angela a la asombrada multitud que los rodeaba. Su mandíbula se apretó, los músculos de su cuello se tensaron. Su voz, normalmente firme y resonante, apenas fue un susurro, cargado de una reverencia que heló la sangre a Victoria Bradford. «¡Dios mío!», exclamó, sin poder creer lo que sus ojos veían. La insignia dorada con el águila bicéfala federal grabada a fuego sobre la carpeta negra que Angela sostenía con una calma impresionante. «Señora, no tenía idea de que usted estuviera en el estrado». Victoria, que apenas unos segundos antes saboreaba una victoria mezquina, se congeló. Su risa estridente se ahogó en su garganta. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras procesaba las palabras de Ray. «¿En el estrado? ¿Qué estrado, Ray? ¿De qué demonios hablas?», exigió, su voz perdiendo toda su falsa autoridad. Ray, que hasta ese momento había sido un mero peón en su gran día de humillación, se quitó el sombrero con una lentitud deliberada, sus ojos fijos en Angela, el respeto y el miedo luchando en su mirada. «Señora Bradford, realmente necesita dejar de hablar ahora mismo, se lo ruego». El murmullo que recorrió la multitud se detuvo abruptamente. Todos miraban a Ray, luego a Angela, luego a la carpeta. «¿Por qué debería dejar de hablar?», replicó Victoria, su indignación superando su confusión. «Porque está insultando a una jueza federal», espetó Ray, cada palabra un golpe de martillo sobre el silencio opresivo. Un escalofrío recorrió a los invitados. Un vaso de champán se le resbaló de los dedos a Harrison, cayendo en pedazos sobre las losas de piedra. El rostro de Victoria se tiñó de un blanco fantasmal. El poder de Angela, hasta entonces invisible y silencioso, había estallado con una fuerza nuclear, dejando a todos a merced de su verdadera identidad. La intrusa no era una impostora, era la ley misma, encarnada en una mujer que acababa de ser humillada en su propia casa. El aire se hizo casi irrespirable, cargado con el peso de una verdad que prometía desmantelar no solo una boda, sino toda una fachada de privilegio y engaño. Angela Washington no se movió, permaneciendo inmaculadamente compuesta, mientras el detective Ray Coleman, cuya presencia inesperada ya había sembrado la semilla de la duda entre los invitados, procesaba su existencia. El silencio se prolongó, tenso y expectante. La mano de Ray, antes a punto de desenfundar las esposas, se detuvo a medio camino, su rostro un mapa de asombro y reconocimiento. «Angela, ¿qué haces aquí?», logró balbucear, su voz más un jadeo que una pregunta. El manual de procedimiento policial que había interiorizado durante años, resquebrajándose ante una figura que no encajaba en ningún protocolo que conociera. Victoria, sintiendo el cambio en la atmósfera, la interrupción abrupta de su narrativa triunfal, giró sobre sus talones con una furia apenas contenida. «¿La conoces, Ray? ¿A esta impostora?». Su voz, aunque más baja, vibraba con un peligro que era pura Bradford. Ray, con la mirada de un hombre que había visto demasiados giros inesperados en las calles de Long Island, miró a Angela, luego a la multitud hostil que la rodeaba. Su entrenamiento policial, su capacidad para leer una situación al instante, se activó, reconfigurando cada pieza del rompecabezas. «Sí», dijo lentamente, cada sílaba cargada de un peso inesperado. «La conozco. La multitud, que un momento antes había estado lista para linchar verbalmente a Angela, ahora se inclinaba hacia adelante, ávida de chismes,
de la revelación de la identidad de esta mujer que había logrado desconcertar al intocable detective Coleman. «Pues, ¿quién es?», exigieron varios a la vez. Ray abrió la boca, pero las palabras no salieron. Miró a Angela, quien, con un movimiento casi imperceptible de su cabeza, le indicó silencio. No era una orden, sino una sugerencia tan poderosa como cualquier mandato judicial. «Ella es...» Tragó saliva con dificultad, su garganta de repente seca. «Ella es alguien con quien no querrían meterse». Pero Victoria, cegada por su propia prepotencia, aún no había terminado su paseo triunfal. «¿Alguien con quien no quiero meterme?». Su risa fue estridente y carente de toda gracia. «Ray, querido, estás siendo dramático. Es solo una mujer que se coló en nuestra propiedad». Ray Coleman miró a Angela con una mezcla de asombro y una profunda veneración. Su tono era ahora completamente diferente, teñido de un respeto casi abyecto. «Señora, no tenía idea de que usted estaría aquí hoy». «Hola, Detective Coleman», respondió Angela, su voz tranquila y cálida, una calma que contrastaba brutalmente con el caos emocional que la rodeaba. «Felicidades por su ascenso». «Gracias. Usted...» Ray se interrumpió a sí mismo, un rubor subiendo por su cuello. «Gracias, señora». La multitud notó la deferencia, la inclinación casi física de un hombre que era un roble en su comunidad. Ray Coleman, un detective condecorado, 6 pies de músculo sólido, no se doblegaba ante nadie. ¿Quién era esta mujer para merecer tal reverencia? «Ray, ¿qué te pasa?», exigió Victoria, su voz al borde de la histeria. «¿Por qué actúas tan extraño?». Ray se quitó el sombrero respetuosamente una vez más, esta vez con una formalidad aún mayor. «Señora Bradford, quizás podríamos discutir esto en privado». «¿Discutir qué? No hay nada que discutir. Esta mujer está invadiendo nuestra propiedad familiar». Su mandíbula se apretó, una vena palpitando en su sien. «¿Nuestra propiedad?», replicó con la mirada desafiante. Ray Coleman arqueó una ceja, una pequeña chispa de algo indescifrable en sus ojos. «Claro, es nuestra propiedad. La familia Bradford ha vivido aquí durante 20 años. La hemos mantenido, la hemos amado», argumentó Victoria, su voz cargada de indignación. Ray volvió a mirar a Angela. Su expresión seguía siendo perfectamente neutral, como la de un juez que escucha los argumentos finales antes de emitir un veredicto. «Ray», espetó Victoria, chasqueando los dedos como si estuviera llamando a un perro, «deja de mirarla y haz tu trabajo. Arréstala por allanamiento de morada». La orden se estrelló contra el ambiente cargado. Los murmullos estallaron de nuevo. «No puedo hacer eso». La voz de Ray Coleman fue firme, un muro inamovible frente a la furia de Victoria. La incredulidad se apoderó del rostro de Victoria. «¿Qué quieres decir con que no puedes? Eres un oficial de policía». «Señora Bradford, confíe en mí. No querrá que la arreste». La confusión se extendió por la multitud como un virus. Margaret, la amiga más cercana de Victoria, susurró urgentemente a Harrison. «¿Por qué no la arresta? ¿Qué está pasando?». La voz de Victoria subió a un tono casi histérico, perdiendo todo vestigio de la sofisticación que tanto se esforzaba por mantener. «Ray Coleman, te conozco desde que usabas pañales. Tu madre y yo fuimos a la escuela juntas. Arresta a esta mujer o llamo a tu supervisor». La amenaza de Victoria era un intento desesperado de recuperar el control, de invocar viejas lealtades y jerarquías que ahora parecían disolverse en el aire. Ray, sin embargo, permaneció impávido. Su rostro se endureció, sus ojos reflejando una determinación fría. «Adelante, llámalo. A ver qué te dice». La respuesta de Ray fue un desafío abierto,
una bofetada pública que resonó en el ambiente ya tenso. ¿Qué se supone que significa eso? Siseó Victoria, su rostro una máscara de rabia. Significa que algunas personas están por encima de tu sueldo, Victoria. El insulto, brutal y certero, golpeó a Victoria como un puñetazo físico. Ella retrocedió, tambaleándose, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. «¿Cómo te atreves a hablarme así?», exclamó, con el aliento entrecortado. «¿Cómo te atreves tú a hablarle así a ella?», replicó Ray, su cabeza inclinada hacia Angela, cuyos ojos seguían manteniendo una serenidad inquebrantable. El vestido rosa, la joven socialité que había liderado la burla contra Angela, dio un paso adelante, su audacia aún intacta. «¿Quién es ella? ¿Alguna especie de criminal que ya has arrestado antes?». La risa de Ray fue amarga, desprovista de humor. «Señorita, no tiene ni idea». «Entonces díganos», exigieron varios, el hambre de drama evidente en sus voces. Ray miró a Angela buscando su permiso. Ella asintió levemente, una señal casi imperceptible. «Es alguien con más autoridad que cualquiera en esta boda, mucho más de lo que imaginan». «¿Autoridad?», se burló Harrison, el socio de golf de Victoria, su arrogancia inquebrantable. ¿Qué clase de autoridad podría tener ella? «El tipo de autoridad que no se cuestiona, la que se respeta, incluso se teme, cuando se la conoce», afirmó Ray, su voz grave. La confusión de Victoria se transformó en pura rabia. «Deja de hablar con acertijos. Si es tan importante, ¿por qué está arruinando nuestra boda?». «Tal vez no la está arruinando», insinuó Ray, una sonrisa enigmática en sus labios. «Por supuesto que la está arruinando. No la invitamos». La negación de Victoria era absoluta, un reflejo de su convicción inquebrantable de que solo los que ella aprobaba tenían cabida en su mundo. «¿Invitaste a todos los que pertenecen aquí?», preguntó Ray, sus ojos recorriendo a la multitud. La pregunta, sencilla pero devastadora, silenció a la multitud. Un escalofrío recorrió sus filas. Angela miró su reloj una vez más, un gesto que en ese contexto adquiría un significado ominoso. «Detective Coleman, quizás deberíamos dejar que disfruten de su celebración». «Por supuesto, señora. Lo que usted considere mejor», respondió Ray, su deferencia continua empujando a Victoria al borde de la locura. «Ray, ¿qué te ha pasado?», gritó, su voz apenas un hilo. «Nada. Solo sé con quién estoy tratando». «¿Y con quién exactamente estás tratando?», inquirió Victoria, con los dientes apretados. Ray miró a su alrededor, a los rostros hostiles, al personal que observaba nerviosamente desde la distancia, a la mansión que se alzaba detrás de ellos como un monumento a los privilegios de la vieja élite. Alguien que podría cambiarles la vida a todos con una simple llamada telefónica. Alguien que no deberían haber provocado. «Eso es ridículo», exclamó Victoria, intentando sonar convincente, pero su voz ya carecía de la acostumbrada firmeza. «¿Lo es?». La sonrisa de Ray fue sombría, cargada de una verdad incómoda. «Señora Bradford, ¿sabe usted quién es realmente el propietario de esta propiedad?». El rostro de Victoria se volvió lívido, el carmesí de la ira y la confusión pintando sus mejillas. «¿Qué clase de pregunta es esa?». «Una simple», respondió Ray, su voz neutral, como la de un oficial en un interrogatorio. «¿Quién tiene la escritura de esta propiedad?». «La familia Bradford, obviamente». La respuesta de Victoria fue casi un grito, teñida de indignación. «Obviamente», repitió Ray, asintiendo lentamente. «¿Y está segura de eso?». «Por supuesto que estoy segura. Es nuestro hogar.
Lo hemos mantenido. Lo hemos restaurado. Es nuestra herencia, insistió Victoria, con los ojos desafiantes. Angela cerró su maletín con un suave clic. El sonido, apenas perceptible, resonó en el silencio tenso como un trueno distante, un presagio ominoso. Ray Coleman sacó su teléfono, sus dedos moviéndose con la familiaridad de un cirujano. Señora Bradford, permítame ayudar a aclarar esto. No hay nada que aclarar, replicó Victoria, su voz ahora un siseo. Esta es nuestra propiedad. Entonces no le importará si hago una búsqueda rápida de propiedades, dijo Ray, sus dedos volando sobre la pantalla táctil de su teléfono inteligente de última generación. Los registros de propiedad del condado de Nassau son información pública, como bien sabe. Los ojos de Victoria se movieron nerviosamente, su confianza desmoronándose como un castillo de arena. Eso es completamente innecesario. Solo para ser minucioso, el entrenamiento policial de Ray se manifestaba en su enfoque metódico. Veamos. 47 Meadowbrook Lane, Southampton. La multitud se acercó, sintiendo que el drama estaba a punto de alcanzar un punto álgido. Aquí vamos. El rostro de Ray se ensombreció. Interesante. ¿Qué es interesante?, exigió Margaret, su voz un reflejo de la impaciencia de la multitud. Ray miró a Angela, quien asintió con la cabeza. La autorización. Según los registros del condado, esta propiedad fue originalmente propiedad de James Washington, comprada en 1924. Eso es historia antigua. Victoria hizo un gesto despectivo con la mano, como si pudiera borrar el pasado con un simple ademán. La familia Bradford ha sido dueña de esta propiedad durante décadas. En realidad, no. Ray siguió desplazándose por la pantalla, sus ojos fijos en la información. La propiedad de James Washington pasó a su hijo, Robert Washington, en 1952, y luego a la hija de Robert. Hizo una pausa dramática, dejando que el nombre flotara en el aire, pesado con significado. Angela Washington. El silencio fue ensordecedor. «Eso es imposible», espetó Harrison, la cara lívida. «Los Bradford compraron esta propiedad legalmente». Ray negó con la cabeza. «No hay venta registrada. La propiedad se transfirió por herencia a la señorita Washington en 2003. El color se desvaneció por completo del rostro de Victoria. «Debe haber algún error en los registros». «Los registros del condado no mienten». La voz de Ray tenía la autoridad de un oficial, pero añadió, «Pero vamos a verificarlo de nuevo». Hizo una llamada telefónica, su tono profesional. «Hola María, Ray Coleman. ¿Puedes buscar el expediente completo de 47 Meadowbrook Lane?» «Sí, espero». Mientras esperaban la confirmación, Angela abrió su maletín una vez más con una deliberación que tenía a todos al borde de sus asientos. Sacó una gruesa carpeta de manila, rebosante de documentos meticulosamente organizados. «¿Qué son esos papeles?», preguntó vestido rosa, con una voz tensa, el miedo comenzando a carcomer su arrogancia. «Escrituras de propiedad, registros fiscales, documentación de herencia». La voz de Angela era suave y calmada, resonando en el silencio. «¿Le gustaría verlos?» Victoria se abalanzó hacia adelante, como una tigresa defendiendo a sus crías. «No les muestres nada. Esto es una estafa elaborada». Ray levantó una mano, deteniendo el inminente estallido. «María, sí, estoy aquí», escuchó atentamente, la mandíbula tensa. «Ajá. No hay ventas registradas, impuestos a la propiedad pagados por el fideicomiso Angela Washington». Sus ojos se abrieron desmesuradamente. «¿Desde cuándo? ¿Hace 22 años?» Colgó lentamente, con la mirada fija en Victoria. «Bueno», la voz de Victoria se quebró.
La señorita Washington ha estado pagando los impuestos de propiedad de esta finca desde 2003. La multitud estalló en un murmullo confuso. «Eso es imposible», chilló Victoria. «Hemos estado viviendo aquí. Hemos estado manteniendo la propiedad». Angela habló por primera vez con una claridad cristalina que cortó el aire. «Sin permiso». ¿Sin qué? Victoria la miró incrédula. «Usted ha estado viviendo en mi propiedad sin permiso durante 20 años». El mundo de Victoria se inclinó, tambaleándose al borde de un abismo. «¿Tu propiedad? ¿Tu propiedad?» Victoria repitió, la voz apenas un graznido. Angela extrajo un documento de su carpeta. Escritura original firmada por mi abuelo en 1924. Documentos de herencia de la propiedad de mi padre. Registros actuales de impuestos sobre la propiedad. Los extendió sobre la mesa como si fueran cartas de un juego, cada uno un as en su mano. Ray los examinó profesionalmente. «Parecen legítimos. Sellos oficiales, firmas correctas, timbres del condado. Son falsificaciones». La voz de Victoria subió a la histeria. «Falsificaciones elaboradas, diseñadas para robar nuestra casa». «Señora», la paciencia de Ray se estaba agotando. «¿Tiene alguna documentación que demuestre que su familia es propietaria de esta propiedad?» La boca de Victoria se abrió y cerró como un pez. «Por supuesto que sí. Está en la caja fuerte en algún lugar. Entonces, quizás debería recuperarla». Angela miró su reloj una vez más, un gesto que para Victoria ahora era el anuncio de una condena. «Detective Coleman, ¿no cree que los invitados a la boda merecen saber la verdad sobre dónde están celebrando?» La multitud se movió incómodamente. Habían venido a una boda de la alta sociedad, no a una disputa de propiedades. Margaret susurró urgentemente. «Victoria, solo muéstrales tu escritura. Acaba con esta tontería». «No es una tontería», siseó Victoria. «Esta mujer está tratando de robarnos nuestra casa». El teléfono de Ray zumbó con un mensaje de texto. Lo leyó, luego miró a Angela con algo cercano a la reverencia. «Señora, acabo de recibir información adicional sobre usted. Con su permiso, debería compartirla». Angela lo consideró cuidadosamente. «Todavía no, detective. Centrémonos en el tema de la propiedad». «Por supuesto, señora». Su continua deferencia estaba volviendo loca a la multitud. Harrison se adelantó agresivamente. «¿Qué información adicional? ¿Quién es esta mujer?» «Alguien con más autoridad de la que cualquiera aquí se da cuenta», repitió Ray, su mirada fija en Harrison. Victoria vio cómo su control se le escapaba de las manos. «Deja de ser críptico. O la arrestas por allanamiento de morada o te marchas». «No puedo arrestar a alguien en su propia propiedad», dijo Ray con una calma que exasperó a Victoria. «No es su propiedad». El grito de Victoria resonó por todo el césped. Los invitados en las mesas distantes se giraron para mirar. Angela sacó otro documento, desplegándolo con la solemnidad de un mapa del tesoro. «Un estudio de propiedad de 1924. Nótese los límites». Su dedo se deslizó por el pergamino. «El roble con las iniciales talladas marca la esquina noreste». Señaló el macizo roble donde había hecho una pausa antes, un gesto que adquiría un nuevo y escalofriante significado. La fuente de reflejo fue instalada en 1952 para conmemorar el servicio militar de mi abuelo. La placa de latón fue retirada hace aproximadamente 20 años, pero aún se pueden ver los orificios de montaje. Cada detalle encajaba. Cada fragmento de información era una prueba irrefutable.
La multitud siguió sus descripciones, hipnotizada, como si estuvieran en una visita guiada por una historiadora experta. Los cimientos del carruaje fueron vertidos por mi bisabuelo en 1920. Si revisan el sótano, encontrarán sus iniciales grabadas en el concreto. 20. Victoria parecía a punto de vomitar, su rostro verde. ¿Investigaste nuestra propiedad para hacer tu historia creíble? Siseó la voz temblorosa. Investigué mi propiedad para reclamar lo que es mío. La palabra reclamar golpeó como un martillazo, resonando en el corazón de la cuestión. Thomas, el jardinero, se acercó lentamente, su gorra arrugada en sus manos curtidas. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, se fijaron en Angela. Señorita Angela, su padre estaría tan orgulloso de la mujer en la que se ha convertido. Siempre supo que usted haría grandes cosas. Siempre dijo que esta tierra tenía un llamado especial para usted. Thomas, no. Victoria se dio la vuelta, con el rostro contorsionado por la rabia. No te atrevas a hablarle. Señora Bradford, con todo respeto. La voz de Thomas era sorprendentemente firme, cargada de una dignidad tranquila. La familia de esta joven construyó esta finca. Su abuelo contrató a mi padre en 1945. He trabajado en estos terrenos durante 40 años. Vi cómo creció la señorita Angela, cómo jugaba en estos jardines. Sé la verdad. La revelación aturdió a la multitud, sumiéndola en un silencio sepulcral. Su familia era propietaria de esta finca cuando la mía aún estaba en Irlanda. Thomas continuó en voz baja, su mirada ahora desafiante. Los Washington eran buenas personas, gente justa. Nos trataban como a familia, no como otros que olvidan de dónde vienen y de quién es realmente esta tierra. El rostro de Victoria se contorsionó de rabia. Thomas, estás despedido. Empaca tus cosas y sal de nuestra propiedad, ahora mismo. En realidad, la voz de Angela cortó la tensión como un bisturí. Thomas trabaja para mí. Lo ha hecho durante 20 años. He estado pagando su salario a través de la empresa de administración de la propiedad. Otra bomba detonó, enviando ondas de choque a través de los invitados. Ray asintió con la cabeza, una confirmación tácita de la verdad. Confirmación. Impuestos a la propiedad, salarios de los jardineros, costos de mantenimiento, todo pagado por el fideicomiso Angela Washington. Ella es la única que ha asegurado el bienestar de esta finca durante 2 décadas. «¡Esto es una locura!», gritó Victoria, su voz al borde de un colapso. «Vivimos aquí. Esta es nuestra casa. Ustedes han sido mis inquilinos», dijo Angela con calma gélida, cada palabra un escalpelo. «Sin contrato de arrendamiento, sin permiso, sin pagar alquiler. ¿Alguna vez se han preguntado cómo alguien podría vivir en una propiedad que no posee durante décadas? Quédense conmigo. Esto se pone más profundo». Angela extrajo el último documento de su carpeta, con el mismo cuidado reverencial con el que un médico extraería un informe crucial. Hace 20 años mi padre recibió una carta que alegaba que la propiedad había sido vendida para cubrir deudas de la finca. La carta estaba firmada por Bradford Estate Management. Sostuvo una copia, la letra impresa pálida, pero el contenido devastador. La carta era fraudulenta. No existían deudas. No se produjo ninguna venta. La propiedad permaneció en manos de la familia Washington. La transferencia de la herencia que el detective Coleman mencionó es la prueba irrefutable. Las rodillas de Victoria cedieron. Se aferró al brazo de Margaret para apoyarse, su rostro ahora un lienzo de puro terror. El fraude fue sofisticado,
continuó Angela, su voz sin emociones, documentos falsificados, correspondencia legal falsa, incluso sobornos para eliminar registros públicos. Fue un plan meticuloso, diseñado para robar una herencia. Ray, con sus instintos de policía afilados, preguntó, «Señora, ¿está diciendo que la familia Bradford cometió fraude?» «Estoy diciendo que alguien lo hizo, y tengo la evidencia para probarlo». La multitud miró a Victoria con horror, la comprensión amaneciendo en sus rostros, pero Angela no había terminado de revelar su verdadero poder. Victoria Bradford, con una frialdad que helaba el alma, enderezó su espalda como una cobra a punto de atacar. «Esto es extorsión». Su voz, aunque forzada, llevaba el peso de años de autoridad, de dar órdenes a sirvientes y de intimidar a empleados. «Señoras y señores», se dirigió a la multitud, «estamos siendo testigos de un sofisticado juego de estafas. Esta mujer ha pasado meses, quizás años, investigando a nuestra familia para construir este elaborado fraude». Margaret asintió vigorosamente, su lealtad inquebrantable. «Victoria tiene razón. Probablemente encontró viejos registros de propiedad y construyó su historia alrededor de ellos». Harrison se unió al contraataque, su voz grave. «El momento es sospechoso. Aparecer en una boda con documentos falsos, esperando tomarnos por sorpresa, es una táctica clásica de los estafadores». Angela permaneció sentada, observando la respuesta coordinada, una sonrisa apenas perceptible en sus labios. «Piénsenlo lógicamente», continuó Victoria, calentándose con su propio discurso. «Si realmente fuera dueña de esta propiedad, ¿por qué esperar hasta hoy? ¿Por qué no contactarnos en privado?» «Porque quería el máximo de vergüenza», añadió vestido rosa, su voz ahora más fuerte. «El máximo apalancamiento para su demanda». La multitud murmuró de acuerdo. La narrativa familiar de falsas acusaciones contra familias respetables resonó con su propia experiencia, con los temores más profundos de su círculo. Victoria sacó su teléfono con un gesto teatral. «Voy a llamar a nuestro abogado de familia, Richard Peaton, de Peaton, Hayes and Associates. Él expondrá este fraude en minutos». Marcó con una precisión dramática. «Richard. Victoria Bradford. Tenemos una situación. Sí, en la boda, una mujer afirma que es dueña de nuestra finca. Documentos falsos, acoso. Sí, por favor, ven inmediatamente». Victoria colgó triunfalmente. «Nuestro abogado está en camino. Ha manejado disputas de propiedad durante 30 años. Sabrá reconocer las falsificaciones cuando las vea». Ray Coleman se movió incómodo, el eco de las palabras de Angela resonando en sus oídos. «Señora Bradford, tal vez debería esperar». «¿Esperar qué? ¿Para ser estafada?» La confianza de Victoria se disparó. «Ray, entiendo que te haya engañado con su actuación, pero eres un oficial de policía. Usa tu entrenamiento». «Mi entrenamiento me dice», comenzó Ray, pero Victoria lo interrumpió. «Tu entrenamiento debería decirte que arrestes a alguien que intenta un fraude». La multitud se unió a la recién encontrada fuerza de Victoria. «Tiene razón», declaró Harrison. «Toda esta actuación apesta a una trampa». Margaret, la acusadora incansable, señaló con un dedo acusador a Angela. «Mírala sentada tan tranquilamente. Ella planeó todo esto». Victoria aprovechó el impulso. «Exacto. Investigó a nuestra familia, se enteró de la fecha de nuestra boda, elaboró documentos falsos, incluso sobornó a ese viejo tonto de Thomas para que apoyara su historia». «Oiga, no,
protestó Thomas débilmente. Cállate, Thomas. Victoria espetó. Probablemente eres parte de esta estafa. ¿Cuánto te pagó? Angela habló en voz baja, con una calma que desquiciaba a Victoria. El señor Thomas ha estado recibiendo su salario normal, nada más. ¿Salario normal de quién? No tienes dinero para pagar salarios. La voz de Victoria se hizo más fuerte con cada palabra, su desprecio palpable. Mírenla, todos. Parece alguien que posee una finca de 30 millones de dólares. ¿Dónde están sus joyas? ¿Su ropa de diseñador? ¿Su coche caro? La multitud examinó el modesto vestido azul marino de Angela con renovada sospecha, buscando las señales de la riqueza que esperaban. Exacto, interrumpió Margaret. La verdadera riqueza no necesita anunciarse de esta manera tan desesperada. Victoria se acercó a la mesa de Angela como una depredadora, sus ojos brillando con malevolencia. ¿Dónde está tu Rolls Royce? ¿Tus sirvientes? ¿Tu equipo de seguridad? ¿Dónde están los lujos de la verdadera riqueza? El silencio de Angela alimentó su confianza. Les diré dónde, continuó Victoria, su voz ahora llena de un cruel deleite. En su imaginación. Esto es lo que parece la ilusión, gente. Enfermedad mental combinada con intención criminal. Harrison asintió con gravedad. Vemos esto todo el tiempo. Gente que no puede aceptar su posición en la vida, así que construyen fantasías elaboradas. Vestido rosa se rió burlonamente. Probablemente vive en un apartamento tipo estudio y sueña con tener fincas. Los ataques se volvieron más personales, más viciosos. La pretensión es asombrosa, se burló Margaret, pensando que merece lo que las familias exitosas han construido. Victoria rodeó a Angela como un tiburón. ¿Saben de qué se trata realmente esto? Celos. Celos puros y simples de gente que se ha ganado su éxito. Señora Bradford. Ray intentó intervenir, su voz baja y llena de advertencia. Realmente debería detenerse. ¿Detenerme de qué? ¿De defender la propiedad de nuestra familia, nuestra reputación, nuestro derecho a vivir sin acoso? La voz de Victoria alcanzó un crescendo de indignación. Esta mujer ha interrumpido la boda de nuestra hija, ha traumatizado a nuestros invitados y ha intentado robarnos nuestra casa con documentos falsos. Quiero que la arresten por fraude, allanamiento de morada y acoso. Un aplauso espontáneo estalló entre la multitud, un coro de aprobación para su victoriosa anfitriona. Richard Peyton la tendrá en la cárcel esta noche, declaró Victoria, con una sonrisa triunfal. La demandaremos por difamación, angustia emocional e intento de robo. Cuando terminemos, pasará años en prisión lamentando este error. Angela miró su reloj una vez más, un gesto que, para Victoria, era una señal de derrota. ¿Qué estás cronometrando?, exigió Victoria. ¿Tu huida antes de que llegue la policía? En absoluto, respondió Angela, con una calma que era más inquietante que cualquier grito. Victoria se inclinó, su rostro a centímetros del de Angela. Escucha con atención, seas quien seas. Elegiste a la familia equivocada con la que meterte. Tenemos conexiones que no puedes imaginar, abogados que te destruirán, jueces que juegan al golf en nuestro club de campo. Ya veo, dijo Angela, su voz casi un murmullo. No ves nada. Estás a punto de aprender cómo funciona el poder real en este país. Victoria se enderezó triunfalmente, radiante en su perceived victoria. El dinero habla, cariño, y nosotros tenemos más del que verás en 10 vidas. La multitud aplaudió el dominio de Victoria, pero Angela Washington miró su reloj por última vez y sonrió. En realidad, señora Bradford, creo que es hora de que usted aprenda cómo funciona el poder real.
Abrió su maletín y sacó una única carpeta negra. Ray Coleman vio el sello federal grabado en la portada y retrocedió 3 pasos. «¡Dios mío!», susurró. Victoria dejó de hablar justo en ese instante, pero Victoria, embriagada por su victoria percibida, no pudo contenerse. «¿Y ahora qué, Ray? ¿Otro documento falso?» Angela se puso de pie lentamente, la carpeta negra en sus manos. La verdadera demostración de poder estaba a punto de comenzar. Angela contempló la carpeta negra en sus manos, y por un instante, el peso de 20 años se desplomó sobre sus hombros. Recordó la llamada telefónica de su padre aquella terrible mañana de 2004. «Niña, algo le ha pasado a la casa». Su voz había sido quebrada, confusa. «Dicen que ya no es nuestra. Dicen que había deudas, problemas legales. No entiendo, Angela. Mi padre construyó esa casa con sus propias manos». Victoria notó la ligera vacilación de Angela y se abalanzó como un depredador que huele la debilidad. «¿Qué pasa? ¿Estás dudando de tu pequeña estafa?» La multitud se envalentonó, sintiendo la victoria. «Está ganando tiempo», se rió Harrison, probablemente tratando de averiguar cómo escapar. Margaret se acercó. «Mira cómo le tiemblan las manos. La culpa la está consumiendo viva». Angela pensó en el funeral de su padre 3 años después. Murió creyendo que había perdido la finca familiar. Murió pensando que había fallado a sus antepasados, a su hija. Papá nunca volvió a ver su hogar. Susurró, la voz apenas audible. La sonrisa de Victoria se volvió salvaje. «¿Qué fue eso? ¿Te estás compadeciendo de ti misma?» «Mi padre murió pensando que lo había perdido todo». «Bien, quizás esto te enseñe a no codiciar la propiedad ajena». La crueldad golpeó como un puñetazo físico. La compostura de Angela finalmente se resquebrajó, pero solo por un instante. Victoria vio las lágrimas formarse en sus ojos y se abalanzó para asestar el golpe final. «Oh, ahora tenemos la historia de lástima. Déjame adivinar. Pobre niña cuyo padre le llenó la cabeza de cuentos de hadas sobre ser dueña de mansiones». La multitud se rió aprobadoramente. «Patético», se burló Vestido Rosa. «Absolutamente patético». Angela cerró los ojos, luchando contra 20 años de dolor y rabia. Victoria se inclinó de nuevo, su voz un susurro vicioso. «Tu padre probablemente era un borracho que se gastó el poco dinero que tenía. Luego te llenó la cabeza de mentiras sobre una herencia imaginaria. Los conozco. Gente como ustedes siempre busca el camino fácil, la herencia, el golpe de suerte. Detente». La voz de Angela apenas se escuchaba, pero llevaba una fuerza contenida que helaba. «¿Detenerme de qué? ¿De decir la verdad?», Victoria se burló. «Toda tu familia es probablemente una larga lista de perdedores y criminales. Nada más que chusma». Margaret se unió al ataque con un entusiasmo macabro. «Mírala, Victoria. Así es como se ve el fracaso. Esto es lo que sucede cuando la gente no sabe cuál es su lugar. Se obsesionan con lo que no es suyo». Angela recordó las historias de su abuelo sobre la construcción de esta finca. La inmigración de su bisabuelo desde Virginia. 4 generaciones de historia familiar de los Washington arraigadas en esta tierra. Todo robado. Todo negado. Todo ridiculizado por estas personas que habían vivido en su tierra como parásitos, sin ningún respeto por la historia o la verdad. Victoria la rodeó de nuevo como un depredador. ¿Sabes de qué se trata realmente la parte más triste? Que realmente te creíste tu propia fantasía. Te convenciste de que merecías algo que nunca ganaste. Te creíste tu propia historia. Esto tiene que ser una enfermedad mental, añadió Harrison, con aires de experto.
La gente normal no construye estas elaboradas ilusiones. No viven en un mundo de fantasía donde lo que no es suyo de repente les pertenece. La carpeta federal se sentía pesada en las manos de Angela, el peso del poder que contenía casi abrumador. Con una sola llamada telefónica podría destruir a cada persona en esta boda. Cargos de fraude, evasión de impuestos, conspiración. Tenía el poder de enviar a Victoria a una prisión federal durante décadas, despojándola de todo, del mismo modo en que ella había despojado a su padre. Pero la voz de su padre resonó en su memoria, un eco gentil que la anclaba. Niña, recuerda siempre, el poder sin misericordia no es poder en absoluto, es solo venganza, y la venganza, a la larga, te consume más a ti que a tu enemigo. ¿Alguna vez te han empujado tan lejos que has querido usar cada arma a tu disposición? Dime en los comentarios qué harías. Victoria confundió el silencio de Angela con la rendición. Finalmente, pensó, estaba aceptando la realidad, lista para admitir que todo esto era una patética mentira. Angela abrió los ojos. Las lágrimas se habían ido, reemplazadas por algo mucho más peligroso, una calma judicial, fría como el hielo, implacable como la ley. Señora Bradford, usted mencionó que el dinero habla. Maldita sea que sí, exclamó Victoria, todavía confiada, y que tienes conexiones que no puedo imaginar, más de las que jamás veré. Angela se puso de pie lentamente, la carpeta negra sostenida como un arma ceremonial. Usted mencionó a los jueces que juegan al golf en su club de campo. La sonrisa de Victoria se ensanchó, llena de burla. Los mejores que el dinero puede comprar, cariño. La élite, la verdadera élite. Interesante. La voz de Angela tenía un nuevo tono, una resonancia que hizo que Ray Coleman diera un paso atrás instintivamente. Porque me he estado preguntando algo. ¿Qué es eso, querida?, preguntó Victoria con una condescendencia exasperante. Angela abrió la carpeta federal, revelando el sello dorado en su interior, brillante bajo el sol de la tarde, un faro de autoridad innegable. Me he estado preguntando qué dirían esos jueces si supieran que usted ha estado cometiendo fraude federal durante 20 años. La sonrisa de Victoria vaciló. Luego se desvaneció por completo. Fraude federal. ¿De qué está hablando? La transformación de Angela fue completa. La hija afligida desapareció. La jueza federal emergió. Creo que es hora de que hablemos de sus verdaderos problemas, señora Bradford. El sello federal brillaba, el emblema de una autoridad que iba más allá del dinero y las conexiones. Ray Coleman lo reconoció al instante, sus ojos fijos en la designación oficial grabada en oro. «Oh, Dios mío», su voz, ahora un susurro reverente, cargó con el peso de la revelación que acababa de presenciar. «Señora, no tenía idea de que usted estuviera en el estrado». Victoria, con la mandíbula caída, apenas procesaba las palabras de Ray. «¿En el estrado? ¿Qué estrado?», balbuceó, su voz apenas audible. Ray se quitó el sombrero de nuevo, esta vez con una reverencia innegable. «Señora Bradford, necesita dejar de hablar ahora mismo. Se lo ruego». «¿Por qué debería dejar de hablar?», replicó Victoria, intentando recuperar algo de su antigua autoridad. «Porque está insultando a una jueza federal», espetó Ray, la verdad impactando como un rayo. Varios invitados jadearon audiblemente. El vaso de champán de Harrison se le resbaló de los dedos, destrozándose contra las losas. Victoria miró fijamente la carpeta en las manos de Angela. Eso es imposible. Jueza Angela Washington, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.
La voz de Ray resonó con la autoridad de un oficial que conoce la ley. Nombrada por el presidente, confirmada por el Senado, una de las mentes legales más brillantes de nuestra generación. La multitud retrocedió instintivamente. Incluso la élite adinerada de Long Island entendía el poder federal. Margaret agarró el brazo de Victoria. «Victoria, tenemos que irnos ahora». Pero Victoria no podía procesar lo que escuchaba. «¿Jueza? ¿Ella es una jueza?» «No solo una jueza cualquiera», continuó Ray sombríamente. «Los jueces federales tienen nombramientos vitalicios. Son esencialmente intocables. Sus fallos tienen el peso de la ley, y su jurisdicción es inmensa. Ha juzgado casos de crimen organizado, corrupción política, fraude financiero. Casos que harían temblar a cualquiera». Vestido rosa, parecía a punto de desmayarse, su rostro pálido. «Hemos estado gritándole a una jueza federal. Le han estado gritando a alguien que podría enviarlas a prisión», corrigió Ray su voz grave. El fotógrafo, que había estado capturando cada momento del drama desde la discreción, emergió de detrás de un seto, cámara en mano. «Lo tengo todo en película, todo el enfrentamiento», dijo, su voz temblorosa, pero sus ojos brillando con el conocimiento de la magnitud de su material. Victoria se giró hacia él. «Borra esas fotos inmediatamente». «En realidad», tartamudeó el fotógrafo, «creo que debería conservarlas, ¿sabe? Para la evidencia. Esto es histórico». Thomas se acercó a Angela con respeto. «Su señoría, su padre estaría tan orgulloso. Siempre dijo que usted sería alguien importante, que llevaría el nombre de Washington a alturas que él nunca imaginó». «Gracias, Thomas». La voz de Angela poseía una dignidad judicial innata. «Has cuidado la propiedad de manera excelente, como un verdadero guardián de su historia». Más miembros del personal salieron de la casa. El mayordomo principal, 2 amas de llaves, el gerente de catering. Todos se acercaron con una deferencia obvia. «Su señoría», el mayordomo habló cuidadosamente, «siempre supimos que esta era la finca de su familia. Hemos estado esperando que regresara. Esta casa siempre la ha extrañado, siempre ha extrañado a los Washington». Victoria miró con horror cómo su propio personal la abandonaba, cambiando lealtades en un instante. «Todos lo sabían. Lo han sabido todo este tiempo». «Señora, intentamos decírselo», explicó el gerente de catering con una mirada de sincera pena. «Pero nunca escuchaba. Siempre nos decía que no era asunto nuestro, que no debíamos opinar». El detective Coleman revisó su teléfono. «Su señoría, acabo de recibir un mensaje de mi capitán. Si necesita alguna ayuda con este asunto, dice que todo el departamento está a su disposición». «Gracias, detective. Eso podría ser necesario». Angela asintió, su mirada fija en Victoria. La dinámica de poder se había invertido por completo. Victoria se encontró rodeada de personas que ahora se doblegaban ante la autoridad de Angela, una autoridad que iba mucho más allá de la riqueza y las conexiones superficiales. Un hombre mayor bien vestido se acercó desde el área de estacionamiento, su rostro fruncido por la confusión. «Disculpe, busco al cliente de Richard Peaton. Algo sobre una disputa de propiedad». Victoria agitó frenéticamente la mano. «Richard, aquí. Gracias a Dios que estás aquí. Ella es...» El hombre se detuvo en seco al ver a Angela. Su maletín se le cayó de la mano, los papeles dispersándose por el suelo. «Jueza Washington». Su voz se quebró de terror. «¿Qué hace usted aquí?» Angela sonrió con frialdad. «Hola, señor Peaton. Creo que usted representa a la señora Bradford».
El abogado miró entre Victoria y Angela como un animal atrapado, sus ojos moviéndose frenéticamente. Parece haber cierta confusión. De hecho, la hay. La autoridad judicial de Angela llenó el espacio. 20 años de confusión. Y hoy, esa confusión se acaba. Victoria se dio cuenta, con un escalofrío, que su abogado, su bastión de defensa, estaba petrificado ante su oponente. «Richard, ¿qué te pasa?», exigió, su voz llena de desesperación. Peyton se secó el sudor de la frente. «Victoria, necesitamos discutir esto en privado. Ahora mismo». «¿Discutir qué en privado? Esta es mi boda», gritó Victoria, negándose a ceder. Su situación legal, que acaba de volverse muy complicada. La voz de Peyton era un susurro urgente, cargado de una advertencia sombría. Los invitados a la boda observaron fascinados cómo el mundo de Victoria se desmoronaba a su alrededor, como un edificio abandonado consumido por las llamas. Pero Angela no había terminado de revelar el alcance total de su poder. Richard Peyton apartó a Victoria desesperadamente, su rostro tan pálido como el de un cadáver. «Necesitamos irnos inmediatamente, ya». «¿Irnos? ¿Por qué íbamos a irnos de nuestra propia propiedad?», Victoria replicó, aún aferrándose a la ilusión de control. El rostro de Peyton se puso aún más ceniciento. «Victoria, esa mujer no es solo una jueza federal cualquiera. Es la jueza Angela Washington, Distrito Este de Nueva York, la jueza que ha dictado sentencia en algunos de los casos más mediáticos del país». «¿Y qué?». Victoria se burló, aún sin comprender la magnitud del desastre. «Ella maneja crímenes federales importantes. Crimen organizado, corrupción pública, fraude financiero». Su voz bajó a un susurro aterrorizado. Condenó a 3 congresistas a prisión el año pasado. 3. Por cargos de corrupción. Es despiadada, Victoria, y absolutamente incorruptible. Su expediente es impecable. El mundo de Victoria se inclinó de lado una vez más, esta vez sin posibilidad de enderezarse. «Eso no puede ser cierto». «Se pone peor». Peyton revisó su teléfono frenéticamente, sus manos temblorosas. Según los registros de su tribunal, ha presidido docenas de casos de fraude inmobiliario. Su tasa de condenas es del 97%, y su enfoque es particularmente duro con aquellos que abusan de su posición. El color se escurrió del rostro de Victoria, dejándola con una palidez fantasmal. Angela se acercó lentamente, su presencia judicial ahora innegable, cada paso una sentencia. «Señor Peyton, creo que su cliente tiene preguntas sobre la propiedad». «Su señoría, estoy seguro de que todo esto es un malentendido». Peyton balbuceó, intentando desesperadamente construir un puente donde solo había un abismo. «¿Lo es?». Angela abrió su carpeta federal por completo, revelando su contenido a todos los presentes. «Porque tengo una extensa documentación de fraude postal, fraude electrónico, evasión de impuestos y conspiración para cometer el robo de propiedad federal. Un robo sistemático y prolongado que ha durado 2 décadas». El maletín de Peyton tembló en sus manos, una confirmación de la gravedad de la situación. «¿Propiedad federal?». Peyton jadeó, su rostro completamente blanco. «Esta finca incluye humedales protegidos por la Ley Ambiental Federal. La ocupación no autorizada de tierras con protección federal constituye un delito federal, señora Bradford». Victoria finalmente comprendió la magnitud de su desastre. Crimen federal. 20 años de crimen federal. La voz de Angela resonó con la autoridad de un tribunal.
con evidencia de intención de defraudar, encubrimiento sistemático y soborno de funcionarios públicos. Cada uno de ellos, cargos que conllevan penas de prisión significativas. Los invitados a la boda observaron con horror y fascinación cómo su anfitriona se convertía en una acusada federal, su vida de privilegio derrumbándose ante sus ojos. «Su señoría», Petton tartamudeó. «Quizás podríamos discutir un acuerdo». «¿Acuerdo?» La risa de Angela era un acero judicial helado. «Señor Petton, su cliente acaba de pasar la última hora humillándome públicamente, amenazándome e intentando que me arrestaran en mi propia propiedad. La dignidad y la justicia no se negocian así». Victoria agarró el brazo de Petton. Sus uñas se clavaron en su carne. «¡Haz algo!» «No hay nada que pueda hacer», Petton susurró, sus ojos llenos de desesperación. «Es una jueza federal en su propia propiedad que usted ha estado ocupando ilegalmente. Estamos en un desastre, Victoria, un desastre legal de proporciones épicas». Una conmoción cerca del área de la ceremonia atrajo la atención de todos. El novio se acercó con su nueva esposa, aún vestidos con sus trajes de boda, sus rostros irradiando felicidad nupcial, ajenos al drama que se desarrollaba. «¿Qué son todos estos gritos, mamá?», preguntó Michael Bradford, el novio, una sonrisa en su rostro mientras se acercaba a su madre. Victoria señaló con un dedo tembloroso a Angela. «Esa mujer está tratando de robarnos nuestra casa». Michael miró a Angela y se congeló. Su rostro se puso tan blanco como el de su madre, toda la felicidad nupcial drenada de él. «Jueza Washington». Su voz apenas fue un susurro, cargado de una reverencia que lo dejó sin aliento. Angela asintió formalmente. «Hola, señor Bradford. Felicidades por su matrimonio. Parece que ha encontrado la felicidad». La multitud sintió que se avecinaba otra revelación, una que prometía ser aún más impactante que las anteriores. Victoria miró entre ellos, la incredulidad grabada en su rostro. «¿La conoces también?» Las manos de Michael temblaron visiblemente, su rostro un reflejo de un pánico apenas contenido. «Mamá, tenemos que hablar en privado. Ahora mismo». «¿Hablar de qué?» La insistencia de Victoria fue casi un grito. «Hace 3 años, comparecí ante el tribunal de la jueza Washington». La voz de Michael se quebró. El peso de un secreto insoportable finalmente liberado. Las rodillas de Victoria cedieron. «¿Qué?» «Cargos federales de lavado de dinero. Me enfrentaba a 25 años de prisión». La voz de Michael se ahogó con la emoción. «La jueza Washington mostró misericordia. Me dio servicio comunitario en lugar de tiempo en prisión». La revelación detonó como una bomba nuclear, haciendo añicos las últimas ilusiones de Victoria. «Ella me salvó la vida, mamá. Habría pasado mis mejores años en una prisión federal si no fuera por su compasión, por su creencia en la redención», concluyó Michael, sus ojos llenos de gratitud hacia Angela. Victoria miró a Angela en completo shock. «¿Usted es la jueza que eligió la rehabilitación sobre el castigo para su hijo», confirmó Angela, su voz tranquila y firme, «que creyó que merecía una segunda oportunidad. Y por lo que veo hoy, no me equivoqué». Michael se volvió hacia los invitados reunidos, sus ojos húmedos. «Señoras y señores, la jueza Angela Washington es la razón por la que soy libre para casarme con la mujer que amo hoy. Es la razón por la que tengo una segunda oportunidad en la vida». La ironía era devastadora. Victoria había pasado la tarde atacando a la mujer que había salvado el futuro de su hijo.
Su señoría. Michael se acercó con una reverencia obvia, una profunda gratitud grabada en su rostro. No tenía idea de que estaría aquí hoy. Debería haberla invitado personalmente para agradecerle todo. La sonrisa de Angela llevaba la misericordia judicial. Señor Bradford, vine a observar cómo el poder trata a los impotentes. La lección ha sido educativa y profundamente reveladora. Victoria se dio cuenta de que había estado humillando públicamente a una jueza federal que tenía la vida de su hijo en sus manos, una jueza que había sido su salvadora. La inversión completa del poder era ahora absoluta e innegable. El mundo se había volteado por completo. Michael Bradford se dirigió al micrófono de la boda, su voz, aunque ligeramente temblorosa, llena de una nueva resolución. Señoras y señores, necesito hacer un anuncio importante. La multitud se volvió del drama para escuchar, las copas de champán congeladas a medio camino de sus labios. Victoria se abalanzó hacia adelante, con los ojos salvajes. Michael, no te atrevas. Jueza Washington. Michael habló por el micrófono, su voz resonando en toda la finca, cargada de una reverencia que silenciaba todo. ¿Podría unirse a mí, por favor? Angela caminó con calma hasta la pequeña plataforma. Su autoridad federal era ahora inconfundible para todos los presentes, un aura de poder que eclipsaba cualquier riqueza o título social. Hace 3 años, continuó Michael, su voz resonando con una sinceridad brutal, estuve ante el estrado de esta mujer, enfrentando cargos federales de lavado de dinero que podrían haber destruido mi vida, mi futuro. Las exclamaciones de asombro recorrieron a los invitados a la boda. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar, sabiendo que estaban siendo testigos de algo extraordinario. Fui culpable. La evidencia era abrumadora. Merecía la prisión. La voz de Michael se quebró con la emoción, con el peso de su pasado. La jueza Washington podría haberme sentenciado a 25 años. Victoria intentó acercarse al micrófono, con el rostro contorsionado. Michael, detente ahora mismo. Me dio servicio comunitario. Michael continuó, ignorando a su madre, asesoramiento financiero obligatorio, y me exigió la restitución a las víctimas. Me dio una segunda oportunidad que no merecía. Michael miró directamente a Angela, sus ojos llenos de gratitud. Pero lo más importante, me dio esperanza de que la gente puede cambiar, de que un error no define toda una vida. La multitud escuchó en silencio, atónito, sus rostros un mar de conmoción. Su señoría, pasé 200 horas sirviendo comidas en refugios para personas sin hogar debido a su sentencia. Aprendí cómo es la verdadera pobreza, lo que significa la verdadera lucha. Y por eso estoy eternamente agradecido. Usted no solo salvó mi futuro, salvó mi alma. Angela asintió con gracia, pero no dijo nada. Michael se volvió hacia la multitud, su voz ahora firme y clara. Durante la última hora, todos ustedes han visto a mi familia tratar a la jueza Washington con desprecio, crueldad y falta de respeto. Han visto a mi madre humillarla sin piedad. El rostro de Victoria ardía de humillación. Michael, por favor, nos han visto atacar a una jueza federal en su propia propiedad, la propiedad que hemos estado ocupando ilegalmente durante 20 años, basada en un fraude que, estoy seguro, la jueza Washington nos revelará en su momento. La multitud se movió incómodamente, dándose cuenta de su propia complicidad, de cómo habían sido parte de la turba. La jueza Washington tiene el poder de enviar a toda nuestra familia a una prisión federal, evasión de impuestos,
fraude postal, fraude electrónico, conspiración. Podría destruirnos por completo y tendría todo el derecho de hacerlo. Podría reclamar esta casa, todo lo que tenemos, y no habría nada que pudiéramos hacer. Peyton susurró urgentemente a Victoria. Necesitamos negociar un acuerdo de inmediato. Negociar, Victoria, antes de que sea demasiado tarde. Michael miró a Angela con una reverencia obvia, sus ojos llenos de respeto. Su señoría, mi familia le debe todo. Nuestra libertad, nuestro futuro, nuestras propias vidas. Se volvió hacia la multitud. Señoras y señores, estamos celebrando mi boda en una propiedad que, legítimamente, pertenece a la mujer a la que mi madre acaba de pasar una hora tratando de humillar. El silencio fue absoluto, ensordecedor. Jueza Washington. La voz de Michael se llenó de emoción, rompiendo el silencio opresivo. No sé por qué está aquí hoy, pero estoy agradecido por la oportunidad de agradecerle públicamente. Retiró el micrófono de su soporte y se acercó a Angela, ofreciéndoselo. Su señoría, ¿le gustaría dirigirse a nuestros invitados? Angela tomó el micrófono con una calma judicial que irradiaba poder. Señor Bradford, gracias por su honestidad. Su testimonio habla de la verdadera redención. Su voz resonó por toda la finca con una autoridad tranquila, cada palabra un eco en el aire. Señoras y señores, vine aquí hoy para reclamar la propiedad de mi familia, una propiedad que me fue arrebatada por un fraude descarado hace 20 años. Una propiedad que ha sido usurpada por aquellos que creyeron que su dinero y sus conexiones les daban derecho a robar lo que era legítimamente mío. Victoria se desplomó en una silla, su rostro un lienzo de terror y arrepentimiento. Pero, continuó Angela, su voz suavizándose ligeramente, observar a su hijo hablar con tanta valentía y crecimiento me recuerda por qué elegí la misericordia hace 3 años. Me recuerda que la justicia no siempre se trata de castigo, sino de redención y transformación. Angela hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo en cada uno de los presentes. La justicia no se trata de castigo, se trata de rendición de cuentas, de restitución y de cambio. Se trata de dar segundas oportunidades y de exigir responsabilidad a quienes abusan de su poder. Miró directamente a Victoria, sus ojos fríos como el hielo. Señora Bradford, usted ha vivido en mi propiedad durante 20 años sin permiso, ha cometido múltiples crímenes federales, ha robado el legado de mi familia, ha humillado a aquellos que deberían haber sido protegidos. La lista de sus transgresiones es larga y grave. Victoria tembló visiblemente, su resistencia final desmoronándose. Sin embargo, continuó Angela, con una voz que ahora se suavizaba aún más, la transformación de su hijo me da esperanza de que la gente puede aprender de sus errores, que la gente puede cambiar, si se le da la oportunidad y se le exige responsabilidad. La multitud se inclinó hacia adelante, sintiendo una decisión trascendental. La misericordia judicial de Angela estaba a punto de remodelar todas sus vidas, o al menos el resto del día de la boda. Angela le devolvió el micrófono a Michael. Estoy devolviendo esta finca a su familia, con algunas condiciones. El alivio de Victoria fue palpable, un suspiro silencioso que recorrió la multitud, hasta que Angela continuó, su voz ahora un claro y resonante mandato. Señora Bradford, usted se disculpará públicamente con cada miembro del personal al que amenazó hoy. Establecerá un fondo para el mantenimiento de los terrenos que honre el legado de la familia Washington, y nunca más tratará a ninguna persona como inferior a su consideración.
Cada una de estas condiciones será supervisada de cerca. Si no se cumplen, las consecuencias serán graves. Victoria asintió frenéticamente, con los ojos llenos de lágrimas de alivio y arrepentimiento. Sí, su señoría, haré lo que sea, lo que usted pida. Además, Thomas recibirá un reconocimiento formal por sus 40 años de fiel servicio a esta propiedad y a mi familia. El escudo familiar de Washington será restaurado a su legítimo lugar en la entrada principal, y esta finca albergará un fondo anual de becas para estudiantes desfavorecidos. Un legado de esperanza, no de fraude. La multitud observó la transformación completa de Victoria, de depredadora a penitente, una lección en vivo de humildad. Señor Peyton, su cliente informará voluntariamente las irregularidades fiscales a las autoridades federales. La cooperación ahora puede reducir las consecuencias más adelante. La honestidad es siempre el mejor camino. Peyton asintió sombríamente, su rostro demacrado. Entendido, su señoría, nos pondremos en contacto con las autoridades federales de inmediato. Angela examinó a los invitados reunidos una última vez, su mirada abarcando a todos. Señoras y señores, recuerden este día. La verdadera autoridad no exige respeto a través de la intimidación. Se gana el respeto a través del servicio, la justicia y la compasión. Y hoy han visto cómo se manifiesta el poder real. Cerró su maletín con tranquila dignidad. Algunas personas dominan una habitación sin decir una palabra. Otros gritan y aún así no dominan nada. Angela Washington caminó hacia su coche, dejando atrás una boda que sería recordada por todas las razones equivocadas y todas las lecciones correctas. Última pregunta para ustedes. Cuando tienen poder real, ¿lo usan para elevar a los demás o para disminuirlos? Compartan sus pensamientos a continuación y suscríbanse para más historias sobre la justicia en lugares inesperados. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.